Señor. Esperemos que Dios en esta noche nos enseñe, nos guíe y nos instruya. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 10 del capítulo 6. Gloria a Dios. De la carta a los Romanos. Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria a Dios. Siéntense por favor, bienvenidos todos a esta noche de misericordia. Gloria a Dios. Ya estamos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El martes pasado hicimos entonces la introducción del capítulo. Dijimos hartas cosas, ¿sí? Entre las que dijimos está esta. Dijimos que los que conocemos verdaderamente la gracia de Dios, no la usamos como licencia para pecar. ¿Sí dijimos eso? La gracia de Dios nos enseña lo contrario. ¿Aló? ¿Por qué estamos diciendo esto? Por la pregunta que Pablo hace en el capítulo 6, verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estamos respondiendo lo que dos personas dijeran: el que conoce la gracia y el que no la conoce. El que no la conoce hubiese dicho: si la gracia de Dios es magnificada por el pecado, entonces yo realmente pecaré. Eso hubiera dicho el que no conoce la gracia. Pero el que conoce la gracia, entonces sabe que la gracia de Dios no da licencia para pecar. Lo ratifica el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, el verso 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eso es lo que nos enseña? ¿Aló? La gracia. La gracia. ¿Y por qué se demoran para esto? ¿Le tiene miedo a la gracia? Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Así que los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Aló? ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? Ahora, entiéndase una cosa. Entiéndase una cosa. Una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es pecar. ¿Aló? ¿Está claro eso?
Una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es pecar. Pablo no está hablando aquí que usted de pronto no va a pecar. Está diciendo es que usted no puede vivir en el pecado. ¿Por qué no puede? Porque está muerto. O sea, ese no es su estilo de vida. Así es, amén, amén. ¿Aló? Amén. Por eso a los unos se les llama cristianos y a los otros se les llama pecadores. Son dos estilos de vida. ¿Aló? ¿Va bien? ¿Van bien hasta ahí? Entonces Pablo pregunta, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 6.2, entonces, Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no hay opción, porque estamos en un estado diferente. Para estar en el pecado se necesita estar muerto. Para estar en Cristo se necesita estar vivo. Amén, amén. ¿Aló? Amén. Así lo define Pablo en Efesios capítulo 2. Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Amén. Amén. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, para ser un pecador se necesita estar muerto. Muerto espiritualmente. Y para ser un cristiano necesita que el Señor nos haya dado vida, del pecado nos haya sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, entiéndase la terminología. Note que en el pecado se está muerto. Sí, muerto. En el pecado se está muerto. ¿Y cómo se muere al pecado? Viviendo. ¿Aló? Mire esa cosa como tan rara, ¿no? O sea, en el pecado se está muerto. Se está muerto. O sea, para poder ser un pecador activo necesita estar muerto. Y para salirse del pecado necesita vivir. Tan raro, ¿no? ¿Aló? ¿Y por qué funciona así? Sencillo, porque los muertos no tienen voluntad. Amén. Y el pecado esclaviza. Amén. Jesucristo libera. Amén. Así que entonces, por eso la gente para poder ser pecadora necesita estar muerta, porque está esclava. Pero una vez que el Señor les da vida, amén, entonces el muerto ya no se deja esclavizar. Porque estar muerto es no tener voluntad, es estar a expensas de alguien. Pero una vez que el Señor nos dio vida, ya no estamos a expensas de alguien, sino que ahora somos libres. Amén, amén. Notemos entonces este versículo, hay una expresión no. No es un mandamiento. Lo que Pablo está hablando no es un mandamiento. Pablo no está diciendo tienes que morir al pecado. Amén. Amén. O sea, Pablo no está diciendo eso. Tienes, no es un mandamiento. Que tienes que morir al pecado. En realidad, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Este versículo es la declaración de un hecho. Amén. Es más bien un testimonio de que el Señor nos dio vida y es un hecho ya realizado. El hecho es este, ¿cuál? Yo morí al pecado. Amén. Yo morí al pecado. Esto no es algo que va a suceder mañana o pasado mañana, sino algo que ya sucedió. Ya está hecho. Ya se ha efectuado. Yo ya morí. Amén. ¿Aló? Por eso es que Pablo pareciera que da un mandamiento.
Porque Pablo lo que está es reafirmando nuestro estado actual. Amén. O sea, no es que sí, hermanos, hasta que se muera, no, es que ya morí. ¿Aló? Ya está muerto. Y el que está muerto, pues no puede participar de las cosas que se dan en su entorno. Llegamos al verso 3. ¿O no sabéis? ¿Se acuerdan que había 4 palabras que íbamos a trabajar? ¿Cuáles? Saber, considerar, presentar, obedecer. A ver, todos, ¿cuáles eran las 4 palabras? Saber, considerar, presentar y obedecer. Aquí aparece una, ¿cuál? Saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí fue donde empezamos a tener como problemas ¿de qué? De poder como asumir con responsabilidad de enseñanza. Dijimos que aquí es donde vamos a darle el verdadero sentido al bautismo. Amén. Amén. Nosotros nos hemos quedado en el bautismo como un mero ritual de agua, pero eso es mucho más que eso. Sí, amén. Ojo, o no sabéis. O sea, Pablo va a fortalecer la idea, Pablo va a defender lo que él acaba de decir en los 3 versículos atrás, en los 2 versículos atrás, en el 1 y el 2, cuando pregunta, ¿o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados, uno, en su muerte. O sea, estamos tan muertos como Cristo lo estaba. ¿Aló? Ojo a eso. Este versículo nos va a decir muchísimas cosas. Saber, Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber, que necesita ratificar y que debe tomar en cuenta. No ignoréis este hecho. Créelo, es lo que Pablo está diciendo. O sea, por favor, póngale atención a lo que le estoy diciendo. Sepa, no ignore, créalo. Es un hecho que el que fue bautizado en Cristo Jesús fue bautizado en su muerte. En su muerte. Por eso los tiempos de Jesús, todos se van a cumplir en nosotros. ¿Aló? Y eso lo confirmamos en el bautismo. Pablo dice, bautizados en Cristo Jesús. Eso se llama bautismo real y no ritual. Por eso es muy importante que el que va a ser bautizado sepa por qué así, por qué en ese nombre. Amén. Porque ese no es un bautismo ritual. Muchas iglesias bautizan, pero ritualmente. Por eso no les interesa en qué estado esté la persona, porque es un rito para hacerse miembro de esa iglesia. ¿Aló? Aquí el bautismo nos hace uno con Cristo. Amén. Así es, amén. ¿Aló? Entonces, ojo a eso. El bautismo en Cristo Jesús, ese es un bautismo real y no un bautismo ritual. Es aquí donde nos hacemos uno con Cristo. El resultado de este bautismo, ¿cuál bautismo? En Cristo Jesús. Amén. Es que el creyente está en Cristo. Amén. Eso es lo que realmente Pablo insiste en todas sus cartas, porque no solamente en Romanos, sino en todas sus cartas Pablo insiste en la terminología en Cristo. Amén. Amén. Veamos unos versículos que nos van a ayudar. Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
Cristo. Amén, amén. Y eso se da a través del bautismo. Amén. Amén. Entonces miren cómo el bautismo me hace a mí de la misma naturaleza, del mismo orden de Cristo. ¿Qué más dice? Pablo a los Corintios en el 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Amén. ¿Aló? Nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Que la persona esté en Cristo. Y la única manera de estar en Cristo es así, habiendo sido bautizado en el bautismo de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Amén. Aleluya. Romanos 1:8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que va tomando fuerza la expresión en Cristo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Miren que Pablo aquí está explicando dos cosas. No solamente el efecto del bautismo, sino por qué es que el que está en Cristo no funciona al otro lado. Porque Pablo dice, los que no andan, o sea, los que están en Cristo andan así. ¿Aló? Los que están en Cristo andan así. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la misma explicación que da el evangelista en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 14, 15. A ver qué se me fue. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ese es el 12, mas a todos los que le recibieron dio potestad, el 13. El 13 dice, los cuales no son. ¿Entienden? No son. O sea, el evangelista va a explicar las dos clases de hijos que hay. Hay unos que son y hay unos que no son. Entonces, esto dice, está explicando los del verso 12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos hijos no son engendrados de sangre, engendrados de carne, engendrados de varón, pero sí son engendrados por la voluntad de Dios. Esa misma explicación es la que Pablo está dando aquí. Pablo está diciendo, los que no andan. ¿Por qué no andan? Porque están en Cristo. ¿Aló? Ahí es donde vuelve entonces Juan por allá en su carta y dice que el que está en el Padre no peca. Y no peca porque no puede, porque está en Cristo. Amén. Hola. Vean lo que sigue diciendo. El creyente ha sido sumergido. Ojo, yo aquí le quiero gastar tiempo a esto porque si a usted le queda claro los efectos del bautismo, hermano, casi está seguro de que se salva. Porque le cuento una cosa, hay gente que está bautizada pero no salva. Porque ni siquiera sabe qué significa el bautismo. El creyente ha sido sumergido en Jesucristo con el resultado de que Él está ¿en dónde? En Cristo. O sea, bautizarme es sumergirme en Cristo. Allí en Cristo es donde ha sido puesto, ojo, colocado, ha sido instalado ¿quién? El cristiano. Por ello, a menudo nos referimos a la posición del creyente. Eso lo hablamos hace rato por allá, de la posición y la
condición del cristiano. Nosotros en la posición en Cristo estamos colocados e instalados en Él. Amén. A través del bautismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Creo que hasta aquí llegamos el martes pasado. Ok. Hasta esta. Hay dos grandes verdades que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. La primera es bautismo y la segunda es morar. Ojo. Ojo, porque aquí está la revelación. El bautismo me pone en Dios. Amén. 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 Y el morar pone a Dios en mí. Amén. Amén. Hola. Cuando yo me hago bautizar en Cristo Jesús, entonces el bautismo me pone en Dios. Amén. Amén. Y el morar, que fue lo que el Señor dijo en Juan 14:20 y en Juan 17:21, entonces se refiere al Espíritu Santo. Entonces el morar pone a Dios en mí. Amén. El Señor predijo esta relación en el capítulo 14, verso 20 de Juan: vosotros en mí, bautismo, y yo en vosotros, Amén. morar. Amén. Aleluya. Yo quisiera saber si usted entendió lo que yo estoy diciendo. ¿Ah? Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está en Cristo. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, Cristo está en él. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Véalo, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. Yo creo que eso está. Gloria al Señor. Amén. Amén. Yo estoy en mi Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Aleluya. Tremenda relación, ¿sí no? ¿No le parece? A mí me parece interesante. ¿O será que yo soy muy salamera? Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Amén. ¿Aló? Yo espero que no le vaya a salir por ahí el dualismo, porque pues ahí no hay trinidad, hay dualismo. Amén. Dice, para que todos sean uno como tú. Amén. Oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, todos ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? La iglesia, sus hijos. Amén. Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un jueguito de palabras ahí. Así que si yo he sido bautizado en Cristo, esto significa que yo he sido, ojo, aquí sí quiero por favor que al Señor alúmbrame. Uno, yo he sido bautizado en su muerte. Dos, yo he sido bautizado en su sepultura. Tres, yo he sido bautizado en su resurrección. Y cuatro, yo he sido bautizado en su cuerpo, que es la iglesia. Hola. ¿Están de acuerdo o no? Amén. No, sí. Vamos a ver esto más claro desde la óptica bíblica. Uno, ¿bautizado en qué? En su muerte. Estamos ahí, en Romanos 6:3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Aló? Así que Cristo murió por los pecados, nosotros hemos de morir al pecado. Amén. ¿Aló? ¿Está claro eso? Y se sabe que para poder ser bautizado se tiene que estar muerto al pecado. O sea, haber dejado de ser un practicante Amén. Amén. del pecado. Sí, amén. ¿Está contigo? Vale. 2. Bautizado en su sepultura. Ahí mismo en el 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿A través de qué? El bautismo. Y viene el por qué y el para qué. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida Amén. Amén. nueva. Porque el acto del bautismo, por eso a usted lo bautizan y no lo dejan allá debajo del agua. Porque el acto de sacarlo es que usted ya resucitó. Amén. Amén. No que va a resucitar, sino que ya resucitó. Por eso la resurrección de los cristianos es una realidad. Amén. 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 Usted cuando salió del agua ya resucitó. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Amén. ¿Aló? Vale. 3. Bautizados en su resurrección. Miren que todas las respuestas están en el capítulo. ¿Sí se da cuenta de eso? Todas las respuestas están ahí. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también que lo seremos en la de su resurrección. ¿Aló? Así que por eso si algo tiene seguro el cristiano es que va a resucitar. Amén. Amén. Ya tuvo una resurrección. ¿Cuál? La de andar en vida nueva. Para ser nuevo, criatura. Pero va a tener una resurrección más que está asegurada en Cristo. Amén. Y es que usted va a resucitar para vida. Gloria a Dios. Aleluya. Se van dando cuenta todo lo que el bautismo realmente es. Es más que una lavada. Sí, Señor. Amén. Amén. Por eso a mí me decía un religioso, me decía, es que para ustedes el bautismo es solamente incorporar la iglesia. No, pero está bien tibio. La diferencia entre bautismo y no bautismo es cielo o infierno. Bautismo no es para incorporar en la iglesia. Aquí hay gente que no es bautizada y lleva años viniendo a la iglesia. Tanto que ya los hermanos dicen, Dios lo bendiga, hermano. Y cuando uno lo bautiza, dice, ese no era bautizado, y lleva como 10 años. O sea, está incorporado en la iglesia. O sea, ella actúa como un cristiano, hasta viste como un cristiano, hasta ha dejado de tomar y de fumar, diezma y ofrenda. Y tú lo ves y está incorporado en la iglesia. ¿Ya? Amén. Pero no es una criatura. Así es. Amén. Amén. No, que bautismo, el propósito número 1 no es incorporar a la iglesia. ¿Ok? Amén. Señor. Hermano, estaría bien decir el término o la expresión que esta resurrección de la que habla aquí, a la vida nueva, es la primera etapa de la primera resurrección, que ya es cuando somos glorificados. ¿Estaría bien dicha esa expresión? No, yo no lo llevaría hasta allá, porque, pues no, si me atrevo a decir una primera etapa, tiene que haber una segunda y tendría que haber una tercera. ¿Ya? No, son dos actos diferentes. El uno se llama resurrección para vida nueva, que es la que actualmente usted y yo estamos viviendo. El que está en Cristo, nueva
Y esta de la que está hablando Pablo aquí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya está hablando de la resurrección de vida. Amén. Que es la que nos mete a nosotros en la eternidad. Y 4, bautizados en su cuerpo, o sea, en la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Aló? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. Entonces miren lo importante de entender el acto del bautismo. Por eso la idea no es bautizar gente a la carrera. La idea es que el que se bautice sepa por qué se va a bautizar. Porque una vez que se hace, que él sabe, entonces se hace responsable. Amén. Amén. Se hace responsable. Vale, pues. Ojo a esto, que esto me parece definitivamente interesante. La historia de Cristo ha llegado a ser mi propia historia. Mire por qué. Porque yo estoy en Cristo. De modo que su muerte es mi muerte. Su sepultura es la mía. Pero su resurrección también es mi resurrección. Y su ascensión también será la mía. Así que como Cristo subió un día a manera de procesión al chorro, también un día nosotros nos levantaremos. Diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Va conmigo? Así que él vino y hizo la representación muy bien hecha. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole ¿a quién? A su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, con Jesús las cosas son tan reales que ya la iglesia está ahí. Vamos a ver. Gloria a Dios. Y juntamente con él, dígalo. Eso es lo que le estoy diciendo. La resurrección de los muertos es tan real que el Señor ya la efectuó. Lean. Y juntamente con él nos resucitó. O sea, para Dios nosotros ya resucitamos. Y no solamente ya resucitamos, sino que ya estamos sentados con él. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo es posible decir esto? Por lo que dijimos hace unos días atrás, porque él llama las cosas que todavía no son como si ya. Así que esto, si algo nos asegura, es que vamos a resucitar. ¿Aló? Vean esto. No es que nos va a resucitar, dice nos resucitó. Y esta resurrección no es la de haber salido del bautismo, sino es la resurrección de los muertos. Que no te está hablando ya de estar, nos resucitó y nos hizo sentar. ¿En dónde? En lugares celestiales. Usted todavía no está sentado en lugares celestiales si estamos hablando de la resurrección para vida nueva. ¿Aló? Pero en Cristo Jesús él ya da esto por un hecho. ¿Lo real? Por eso Pablo dice contundentemente: y los muertos en Cristo resucitarán.
porque Él mismo ya había escrito eso. Diga gloria a Dios. Entonces decimos, en Cristo estoy sentado, ¿en dónde? En lugares celestiales. El cristiano está estrechamente identificado en Cristo. Amén. Que el Señor pudo decir, o sea, la identidad de Cristo y el cristiano es tan afín. Por eso el Señor pudo decirle a Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. ¿Aló? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. O sea, mire la afinidad que hay entre Cristo y la iglesia. Esa expresión de estar en Cristo y Cristo en, es la que le hace decir a Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Aló? Así que cuando el cuerpo, que es la iglesia, es herida, la cabeza, que es Cristo, lo siente. Por eso Él dijo, ¿por qué me persigues? Diga gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo esto? Alabanzas. Y todo eso lo proporciona el bautismo. Veamos entonces efectos del bautismo del que estamos hablando. El bautismo en agua, en el nombre de Jesús, que es lo que estamos diciendo, bautizados en Cristo Jesús. 1. Por cuanto estoy en Cristo, yo he sido identificado con Él. ¿En dónde? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ya lo leímos en el 6, 3 y 4. De modo que el bautismo es una figura del hecho de que yo morí con Él y que resucité con Él. Diga gloria a Dios. El bautismo es una figura de eso, de que morí con Él, pero también que resucité con Él. No que voy a resucitar, sino que resucité. Vean lo que dice Gálatas. Con Cristo estoy juntamente. Mire, ya Pablo aquí ni siquiera comienza desde el sepulcro, sino que comienza desde la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga gloria a Dios. Alabanzas. 2. Por cuanto estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Yo soy una nueva criatura. De modo que el bautismo en agua es una figura del hecho de que yo tengo una nueva vida y una nueva forma de andar. Por eso es que Pablo dice, en ninguna manera, porque el que está en Cristo tiene una nueva vida y una nueva forma de andar. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados otra vez en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Aló? Así que el decálogo nuestro, eso no se lo inventó el Señor, ni en el Getsemaní, no, eso estaba de antemano. Tanto como debía vivir, como lo que debía hacer. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. 3. Estamos hablando de los efectos del bautismo. Por cuanto estoy en Cristo, yo soy un miembro de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, no la galleta esas que le dan a uno en misa. No, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Primero a los Corintios 12:13. De modo que el bautismo en agua ha de dar testimonio, óigalo, del hecho de que yo soy ahora un miembro del cuerpo de Cristo y que estoy identificado con una asamblea local de creyentes. ¿Aló?
Así comenzó la iglesia, siendo una asamblea. Así que los que recibieron su palabra, dice Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era el ejercicio cristiano de la época. Amén. Hoy algunas cosas han cambiado, pero el ejercicio cristiano en la época de la iglesia era ese. Entonces, esa gente que en el aposento alto recibió el Espíritu Santo, se bautizó en el nombre de Jesús, esa gente se añadía a la iglesia y perseveraban en la doctrina, porque la iglesia tiene una doctrina definida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 4. Por cuanto estoy en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Yo tengo perdón de pecados. Según Efesios 1:7. De modo que el bautismo es una figura simbólica también de que mis pecados han sido lavados. ¿Aló? Lavados. Véalo ahí, lo dice. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿El qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten perdonados? Aleluya. Hechos 2:38, así usted se lo sabe al derecho y al revés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Para eso es el bautismo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? El bautismo es bastante importante en esta iglesia. Y Hechos 22:16, entonces el apóstol dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Valga la pena aclarar que los bautismos que no invocan el nombre no lavan pecados. Amén. Aunque te bautices. Así es, amén, amén, amén. La regla es: levántate y bautízate, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Porque esa fue la profecía del ángel a María: se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Así que lo que está profetizado es que el único que perdona pecados es Jesucristo. Amén, amén. Si llegara a haber la remota posibilidad de que hubiera un Espíritu Santo y un Padre, ni el Espíritu Santo ni el Padre perdonan pecados. Solo Jesucristo. Amén, amén. Hola. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Ok. 5. Por cuanto estoy en Cristo. Mire que ese estoy en Cristo reemplaza la palabra por cuanto soy bautizado, hombre. Amén. Por cuanto estoy en Cristo, yo ya no estoy bajo ¿qué? Condenación, según Romanos 8:1. De modo que el bautismo da testimonio del hecho de que yo estoy libre de culpa y que tengo una buena conciencia. Amén. Hacia Dios. Ese pedazo me parece importante. Mire lo que dice Pedro. Bueno, primero Romanos 8:1, ese usted también se lo sabe de memoria, al derecho y al revés. Ahora pues, me gusta el coro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones? Ninguna. Si yo fuera usted, hablaría en lengua. Pero por eso yo no hablo en lengua, porque no soy usted. Pero
entienda lo que dice el texto. Ahora pues, ninguna, Amén, amén. ninguna condenación hay para quién. Para los que se bautizaron en Cristo Jesús. Para los que están Aleluya, amén, en Cristo Jesús. No hay ninguna. A ver si logro decirlo. Lo más difícil, lo casi imposible para un pentecostal es que se condene. ¿Soy yo lo que digo? amén. Amén. Lo imposible para un pentecostal es que se condene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ninguna condenación hay. O sea, si usted se condena es porque definitivamente no me Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén, amén. Cuando usted va a una empresa de seguros a comprar un seguro y usted le dice, bueno, ¿y qué riesgo? No tiene ninguno. Usted con eso no corre ningún riesgo. Usted dice, me meto. ¿A qué le estás diciendo? El que está en Cristo Jesús no tiene ninguno. Amén, 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 amén. Ningún riesgo de que se condene. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que estar en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro entonces nos dice, ojo, cómo estos dos versículos hacen un contraste fuerte. El bautismo que corresponde a esto ahora, diga conmigo, nos salva. Pero ojo, aunque no salva, por eso dije ahora rato, vea cómo aclaramos las cosas. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Ahora rato dije, una cosa es ser pecador y otra cosa es pecar. ¿Aló? Cuando Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne, está diciendo que aunque yo estoy salvo, amén, mi carne todavía tiene naturaleza de pecado. Y por eso es que usted se pone chicho, y por eso es que usted a veces no diezma, y por eso es que usted a veces dice mentiras, y por eso es que a veces se le salen palabras medio maduras, medio verdes. Amén. Por eso es que a veces tiene malos pensamientos. Pero eso no te hace un pecador. Amén. Amén. Que eso es lo que he venido insistiendo como 2 meses atrás. Amén, amén, amén. Amén. Una cosa es ser un pecador y otra cosa es pecar. Amén, amén. ¿Amén? ¿Está claro? O sea, usted no vive en el pecado. Amén. Pero claro que sí pecamos. Levante la mano el que no peca. O sea, sí estoy en lo cierto. Amén. Levante la mano los que pecaron hoy. Amén. Y hay unos que acabaron de pecar. Ven. ¿Va conmigo? Son 2 cosas bien importantes. Entonces Pedro, Pablo dice una cosa, el que está en Cristo, no, ninguna condenación tiene. Pero Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, Pablo tiene razón, pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración Sí, amén, amén. de una buena conciencia hacia Dios. O sea, lo que el bautismo hace es que como le borra los pecados suyos, se los borra. Amén. Entonces usted se puede presentar delante de Dios con una conciencia tranquila. Amén. Amén. Tranquila. Pero se podría decir que la conciencia en ese momento está limpia. Diferente Sí, la tranquila. aspiración, o sea, es como si, a ver si de pronto ustedes, voy a poner un ejemplo un poquito rústico, feo, pero pues es lo que más se me viene ya.
¿Han visto la rana, el carro del acueducto? ¿Sí? Y cuando le dijeron, Señor, venga que hay una alcantarilla tapada, ¿ellos qué traen? Una cosa que y succiona toda esa porquería que hay por allá. Y en 2 minutos le dice, Señor, salió toda la porquería. Eso hace el bautismo. El bautismo le quita toda la culpa que hay en su conciencia. Por eso usted no ha oído uno solo que no diga lo mismo. Todos los bautizados, usted los pone a hablar y dice, me siento diferente, me siento nuevo, me siento raro. Porque él se siente así. Porque el bautismo le aspira la culpa. Amén. Le aspira la culpa de todos esos años de pecado, de todos esos montones y montañas de pecado, y ahora lo pone en limpia conciencia para con Dios. Amén. ¿Está conmigo? De ahí en adelante, entonces viene la oración del salmista. La oración del salmista es que él dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. O sea, soy pecador desde que mi mamá se embarazó. Así de sencillo. O sea, desde que mi mamá se embarazó, ya estoy untado de pecado. Pero él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Ese lávame ya tiene connotación de sangre de Cristo. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame. Amén. Esa ya es la confesión y es el ejercicio diario que el cristiano tiene que hacer. Amén. Así usted tenga la conciencia, no, yo abrí la madre hoy, no. Por el mal pensamiento, no, tampoco. Y usted puede hacerse un examen y de pronto no encuentra pecados mayúsculos, pero pecó. ¿Por qué pecó? Porque es que Dios es demasiadamente santo. Amén. O sea, si Dios fuera como uno de nosotros, hoy podríamos habernos quedado con la mano abajo, la mitad. Levante la mano los que no pecaron hoy, y habíamos podido dejarla abajo si Dios fuera como uno de nosotros. Pero como Dios es tan santo. Amén. Amén. Lo mejor que yo puedo hacer es reconocerme. Sí, amén. Eso es más inteligente. Amén. No es inteligente el que pretende ser santo al pie de Dios. Amén. Amén. Si usted pretende ser santo al pie mío, hágale. Pero si pretende ser santo al pie de Dios, sí es mejor que diga, Señor, contra ti he pecado. Amén, amén. Es de la única manera que su santidad se puede medir. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Yo siento que este pedacito sí me lo copiaron más o menos. Amén. Amén. Y hermano, mire, ¿por qué insisto en esto? Porque es que hay mucha gente, pero mucha gente que se ha ido de la iglesia porque le enseñaron una doctrina diferente. Entonces el hermano medio pecó y ya él dice, no, yo soy un indigno, yo soy una porquería, yo no merezco ni siquiera asomarme a esa iglesia. Olvidando que media Biblia tiene la doctrina de la restauración. Amén. Media Biblia. Gloria a Dios. Media Biblia tiene la doctrina de la restauración. ¿Está conmigo? Así que, por eso Juan dice, hijitos, ¿alguno de ustedes cometió pecado esta semana? Y Juan esperaba que por ahí 2 o 3 de los más sinvergüenzas de la iglesia dijeran, hermano, así, como que Juan los alcanzara a ver de aquí, como que no hiciera bulla. Pero cuando Juan dice, hijitos, algunos de ustedes han pecado, la iglesia completa, estaba en escuela dominical. Todos le levantaron la mano. Aleluya. Si Juan no hubiera conocido la doctrina de la restauración, hubiera dicho Juan,
diáconos, cerremos este chuzo y vámonos a tomar, porque aquí somos una partida de pecadores. Pero Juan inmediatamente dijo, abogado tenemos. Diga gloria a Dios, abogado tenemos. Alabanzas al Señor. Bueno, nos quedamos ahí. Amén. Concluyendo entonces, que es importante que usted se dé cuenta lo grande que es en esta iglesia el bautismo. Amén. Yo sí quisiera que eso de verdad lo entendiéramos, lo importante que es el bautismo y los efectos que surten. Vamos en el número 5. Ya, todos los efectos que surten, y de ahí es donde Pablo toma la palabra en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y esa expresión le debe dar a usted mucha seguridad, le debe dar mucha familiaridad y le debe dar mucha afinidad con Cristo. Pues es tanta la afinidad que Pablo, a mí me pareció, cuando entré así de sopetón, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es fuerte. Pero después de ir viendo que no solamente es crucificado, sino que también se sepultó, sino que también resucitó, sino que también va a ascender, oye, no, es que hay que hacer el ciclo completo. Amén. Con Él hay que hacer el ciclo completo. Gloria a Dios. Hermano, y ahí es entonces donde está el honor. Qué bueno que Él nos haya permitido vivir estos tiempos que Él también vivió. Amén. Eso es lo que nos hace herederos del reino. Diga gloria a Dios. Entonces nos quedamos ahí en el número 5 con respecto a qué? A los efectos del bautismo. Ok, diga gloria al Señor. Vamos a ofrendar.